Había sido un día muy largo. Jesús y sus discípulos habían estado enseñando sobre Dios y haciendo muchos, pero muchos milagros. Muchas personas lo siguieron y Jesús pasó el resto del día enseñando la palabra de Dios y alimentando a 5.000 personas. Al final del día, cuando la multitud se estaba alejando, Jesús le dijo a los discípulos que fueran a encontrar su barca y que volvieran a la otra orilla del lago. Cuando todos se fueron, Jesús se fue a la montaña a orar, porque Jesús también necesita orar. Había tenido un día muy largo y agotador. Se acercó a la orilla hacia donde los discípulos se habían ido unas horas antes. Pudo ver la barca, pero estaba muy lejos. El viento hizo que atravesaran el lago más rápido. Jesús sabía que tenía que llegar a la otra orilla del lago y reunirse con sus discípulos. Estoy segura de que hubiera podido nadar, volar o saltar por encima del lago. Pero Jesús quería enseñarnos algo. Así que comenzó a caminar sobre las aguas. Había una tormenta muy fuerte. No estoy segura si alguna vez trataste de caminar sobre las aguas, pero es casi imposible te diría. Ten en cuenta que el agua era muy profunda y seguramente algunos peces notaron la presencia de Jesús caminando sobre las aguas y se detuvieron sorprendidos a mirar el milagro. Así que Jesús caminó finalmente hasta estar lo suficiente cerca de los discípulos como para poder verlos a todos en la barca. Mientras tanto, la tormenta era muy fuerte, las olas eran muy altas y el viento que no paraba. Caían rayos, mucha lluvia había ese día y aún los discípulos seguían arriba de la barca. De repente, uno de los discípulos ve a Jesús y dice: ¿qué es eso? Señalando hacia el agua, y todos los otros discípulos se voltearon como diciendo: ¿qué es eso que estamos viendo? Creo que es un fantasma. ¿Podría ser un fantasma en medio del mar? Todos se habían acomodado en un lado de la barca, todos juntitos porque tenían miedo. La barca empezó a tambalear y algunos de los discípulos cayeron. Pero para estabilizarla, una vez más, volvieron a ponerse todos juntitos. Jesús pudo ver y oír la confusión que ellos tenían. Se pensaban que él era un fantasma. Entonces les dijo: tranquilos, no tengan miedo. Los discípulos se miraron unos a otros y les dio vergüenza de haber pensado que Jesús era un fantasma. Entonces Pedro le dijo: Señor, si realmente eres tú, pídeme que me acerque a ti sobre el agua. Vení, le dijo Jesús, con su mano extendida hacia él. Pedro salió muy lentamente de la barca porque aún tenía miedo. Él pensó: si bajo de la barca, me voy a hundir y me voy a ahogar. La tormenta seguía muy fuerte.
Los discípulos observaban mientras Pedro salió cuidadosamente de la barca y comenzó a caminar sobre el agua. Pero seguía el viento y las olas. Pedro puso los ojos sobre Jesús y comenzó a caminar muy confiadamente. Miró a su alrededor porque veía que las olas cada vez eran más fuertes, el viento era cada vez más fuerte. Miró a su alrededor y Jesús le dijo: Pedro, ven, no tengas miedo. Pedro, él dudaba, seguía con dudas. No sabía si tenía tanta fe como para caminar en el agua como la tenía Jesús. Y se puso a pensar: las olas me van a tapar, el viento me va a tumbar, los rayos. No, esto es mucho para mí, no voy a poder. Jesús una vez más le dice: Pedro, ven, y le extendió su mano. Pedro comenzó a caminar, pero también comenzó a preocuparse, porque tenía miedo de hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Jesús extendió su mano y lo sostuvo antes que el agua lo cubriera completamente. Ahí pueden ver cómo Pedro comienza a caminar sobre las aguas y lo puede hacer. Está teniendo fe. Muy bien, Pedro, estás caminando sobre las aguas. Pero de repente empieza a preocuparse por la tormenta, por la lluvia, por los rayos, las olas que lo tapaban. Y por un momento dejó de mirar a Jesús. Sacó sus ojos de Jesús y comenzó a ver todo lo que estaba pasando a su alrededor, que lo aterraba, le daba mucho miedo. Y Jesús una vez más le dice: Pedro, no tengas miedo. Ahí Pedro se hunde porque dejó de mirar a Jesús. Entonces Pedro le dice: Señor, tiéndeme tu mano, ayúdame. Jesús le da la mano e inmediatamente lo sostuvo para que el agua no lo cubriera. Jesús le dijo: ¿tienes tan poca fe en mí? ¿Por qué dudaste, Pedro?
Pedro caminó hacia la barca con Jesús y se preguntó por qué se había asustado tanto. Sabía que Jesús podía hacer cualquier cosa. Parecía que tan pronto como apartó sus ojos de Jesús, había comenzado a pensar en otras cosas y entonces comenzó a hundirse. Tan pronto como Jesús subió a la barca, el viento cesó y el agua se calmó. Entonces, todos en la barca adoraron a Jesús, diciendo, ¿de verdad eres el Hijo de Dios? Bueno, muy bien. ¿Qué les pareció la historia? ¿Les gustó? ¿Sí? Bueno, buenísimo. Voy a pedir a los profes ayudantes, 2 varones, que me puedan ayudar. Primero profes. Esta mesita, ¿me la pueden poner acá? Bueno, a ustedes los voy a invitar ordenadamente que puedan pasar acá adelante. No, necesito que pasen acá adelante porque vamos a hacer un experimento, ¿sí? Para que puedan ver, muy tranquilos y en silencio. Yo creo que parados me parece para que vean mejor. Sí. Acomoden a los pequeñitos para que puedan ver, ¿sí? Bueno, voy a necesitar que el profe Fede va a ser mi ayudante. Bueno, miren lo que tenemos acá. Acá tenemos 2 jarras que tienen agua, ¿sí? Bueno, 2 jarras con agua. Y acá tenemos en esta botella, miren de abajo, que se ve bien, en esta botella tenemos sal, ¿sí? Hay sal. Que ahora, a partir de ahora de esta clase, no se va a llamar sal, sino que se va a llamar fe. Se va a llamar fe, ¿sí? Bueno, le vamos a poner acá fe. Bueno, se va a llamar fe. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá, en esta jarra, va a haber duda. En esta jarra va a haber duda. En esa historia, ¿quiénes creen que dudaba? ¿Pedro o Jesús? Pedro. Pedro era el que dudaba. Entonces el profe me va a dibujar la cara de Pedro. Aquí. En un huevo vamos a dibujar la cara de Pedro. Pedro. Acá, mira, acá lo tenés. Así. Más o menos, ¿no? Vamos a dibujar a Pedro. Bueno. Y en esta jarra le vamos a poner fe. Escuchen. Todos prestando atención. Le vamos a poner fe. ¿Cuánta fe le vamos a poner? ¿Cuánta fe? Escuchen. ¿Cuánta fe? ¿Cuánta fe tienen ustedes? ¿Tienen fe? ¿Tienen fe de que si les duele la panza Dios los puede sanar? Bueno, entonces vamos a poner un poco de fe para que Dios los sane. ¿Tienen fe para que a sus papás sean prosperados? Bueno, vamos a poner fe. ¿Tienen fe para pasar de grado? Me parece que algunos se van para acá, ¿no? Bueno, escuchen, esta fe, miren toda la fe que le estamos poniendo al agua esta. Esta fe es la fe que tenía Jesús. ¿Qué hizo Jesús ahí en la historia que contamos? Caminó por el agua. Claro, Pedro sacó los ojos de Jesús.
Escuchen. ¿Y cómo estaba el mar? ¿Cómo estaba el mar ahí? Tormentoso. Miren, así como acá, ¿cómo hace el agua? ¿Cómo hace el agua? Que hace todo un remolino, ¿no? Hace olas. Así. Caían rayos también. Llovía muy, muy, muy fuerte. Miren, miren cómo hacía así. ¡Wow! Mucha tormenta. Pero sin embargo, Jesús, ahí vamos a dibujar a Jesús. ¿Pedro qué hizo? Cuando Jesús lo llamó, ¿Pedro qué hizo? Caminó por el agua. Caminó por el agua y le dijo a Dios para que camine, pero se unía, Dios le ayudó la mano. Es que cuando Mateo pasó por el agua dejó de mirar a Jesús y ya no tuvo más fe cuando lo miró. Era Pedro. Muy bien, muy bien. Entonces, Pedro empieza a caminar en el agua mirándolo a Jesús, ¿no es cierto? Que Jesús estaba acá caminando en las aguas. Miren, vamos a soplarlo para que se seque. Así no se borra. Miren qué lindo Jesús. Bueno, Jesús, a pesar de que estaba la tormenta, ¿cómo estaba la tormenta? Fuerte, 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 había muchos rayos, lluvia, las olas y todo. Jesús caminaba sobre las aguas, miren, y se hundió. Escuchen, podía fallar. Bueno, no, porque ¿saben por qué se hundió? Porque le falta fe. Le falta fe, no tiene fe. Más fe le falta. Y ahí viene la tormenta de nuevo, miren, miren, miren. Miren la fe, ahí está. Bueno, Jesús estaba, ahí vamos a probar con este. Ahí está, miren, Jesús flotaba. Bueno, ahí se va a bajar la sal y va a ver cómo se va a ver el huevo que está flotando. Pero, escuchen, Pedro, que estaba caminando sobre las aguas, pero como tenía miedo a la tormenta, dejó de mirar a Jesús y se concentró en la tormenta. ¿Qué le pasó? Se hundió. Miren, acá está Jesús flotando. Ahí va a bajar la sal y se lo van a ver. Muy bien. Y le pidió ayuda a Jesús, que Jesús tenía mucha ¿qué? Mucha fe. Entonces podía caminar sobre las aguas. Pero a Pedro, ¿qué le faltaba a Pedro? ¿Le faltaba qué? Le faltaba fe. Muy bien, miren, acá está flotando, ¿ves? Este no se hunde, pero Pedro sí se hundió porque dejó de ver a Jesús. Y más que dejó de ver, ¿dejó de qué? Escuchen. Shh. Escuchen. Pedro se hundió porque dejó de mirar a Jesús y de tener ¿qué en Jesús? Fe. Y su mirada. Claro, muy bien. La fe. Dejó de tener fe, pero también Fe. Lleno del agua. iba en el agua. Bueno, escuchen. Shh. Bueno, escuchen. Dejó de tener fe. Shh. Dejó de tener fe, pero también dejó de confiar. ¿Que la confianza qué es? Fe. ¿Sí? Dejó de tener fe en Jesús. Que Jesús seguía caminando por las aguas, pero Pedro se hundió porque se preocupó por los problemas que tenía. ¿Sí? Empezó a decir, escuchen,
escuchen, yo les voy a dar un ejemplo de, así vamos a sacar esto por un ratito. Entonces, Jesús, nosotros dejamos de tener fe, ¿cuándo? Cuando pasamos por alguna situación difícil. Claro, muy bien. ¿Qué hacemos? Nos concentramos en que nos va mal en la escuela. Nos va mal en la escuela, nos va mal en la escuela, nos va mal en la escuela. ¿Y qué va a pasar? Nos va a ir mal en la escuela. Porque no tenemos fe. Porque la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción. Sí, la convicción, la certeza de lo que se espera, la convicción. Bueno, escuchen, entonces esto, la fe es algo que yo quiero obtener, pero que todavía no lo veo. Por ejemplo, digo así, bueno, voy a pasar de grado y lo voy a declarar y voy a tener fe en que voy a pasar de grado. ¿Sí? Eso es fe. Es fe cuando yo oro por alguno, oro por alguien que está enfermo y esa persona se sana. ¿Alguno de ustedes oraron alguna vez por alguien? Yo por mi papá. ¿Y se sanó? Sí, está mejorando. ¿Vieron? Eso es fe. Oro por las otras personas con fe para que eso suceda. Cuando mi hermanita nació, tuvo una enfermedad. Claro, ¿y ustedes oraron? Sí, Para que ella se sane. Y se sanó. sí. Claro, así. Eso es la fe, ¿sí? Es confiar en Jesús. Y también confiar en su palabra, porque su palabra está llena de promesas para nosotros, ¿sí? Si nosotros creemos con fe, eso va a suceder. Bueno, vamos a sentarnos cada uno en su lugar. ¿Están un poquito charlatanes? ¿Esto? No, es de adorno. ¿Qué, mi amor? Ahora en un ratito. Bueno, a ver quiénes me pueden ayudar. Huguito, ¿vos me ayudás con un micrófono? Así hacemos la aplicación y después ya, listo. Bueno, a ver que yo quiero ver si ustedes prestaron atención a lo que hablamos, ¿sí? ¿Cómo estaba el clima en la historia que contamos sobre Jesús y Pedro? Escuchen, vamos a hacerlo ordenado. Vamos a levantar la mano, el profe se va a acercar y ustedes van a responder. Solo va a responder el que el profe se acerque, ¿sí? Así no gritamos todos y lo hacemos tranquilo, ¿sí? ¿Cómo estaba el clima en esta historia que contamos? ¿Cómo estaba? Bien. Voté bien en la casa mía. ¿Cómo estaba el clima? Lluvioso. Lluvioso, muy bien. Estaba mal. Estaba mal. Bien. ¡Bien agua! Había tormentas. Muy bien. Bueno, Era tormentoso. muy bien. Estaba mal. Listo. Bueno, a ver, la otra pregunta. A ver. ¿Qué pensaron los discípulos cuando vieron a Jesús que caminaba sobre las aguas? ¿Qué era qué? Que era un fantasma. Muy bien, era un fantasma. Bueno, escuchen. ¿Y qué pasó con los discípulos cuando Jesús les dijo, che, muchachos, no se asusten, no soy un fantasma, soy yo, soy Jesús? ¿Qué hicieron los discípulos? Lo siguieron.
siguieron. Tenían dudas. Claro, dudaban, no sabían si era Jesús de verdad. Entonces, escuchen, ¿qué hizo Pedro? ¿Qué le dijo a Jesús Pedro? ¿Qué le dijo? Le dijo a Pedro que no se asustara porque no se va a hundir si él tiene fe en Dios. Muy bien. ¿Qué le dijo Jesús? Entonces Jesús le dijo a Pedro le dijo, si eres tú, Jesús, quiero caminar sobre las aguas como caminás vos. ¿Y Jesús qué le dijo? Vaya con él. Que venga. Y Pedro entonces, escuchen, Pedro se salió de la barca y empezó a caminar. Muy bien, empezó a caminar sobre el agua. ¿Qué hizo Pedro? Caminó, pero se bañó, dijo que estaba unido y dijo, ayúdame, pero Diosito a Jesús lo dijo, lo llevó a la barca. Muy bien. Entonces, Pedro empezó a caminar sobre las aguas, pero de repente empezó ¿qué? Que caminó por el agua y empezó a agarrarle la mano. Bueno, escuchen. Se hundió y Jesús le dio la mano y se levantó. Muy bien. Dejó de mirar a Dios. Claro, y cuando dejó de mirar a Jesús, ¿qué le pasó a Pedro? Se hundió. Se hundió, porque escuchen, no solo que dejó de mirar a Jesús, sino que dejó de tener fe y de confiar, ¿sí? En que Jesús lo podía hacer que camine sobre el agua. Pero Pedro se puso a pensar en todos los problemas que estaban pasando alrededor, con la tormenta, ¿sí? Entonces, cuando Pedro se hunde, ¿qué hace Jesús? ¿Qué dijiste? ¿Qué hace Jesús? Le dio la mano. Le dio la mano. Le dio la mano. Muy bien, lo rescató. Escuchen, lo rescató. ¿Y qué le dijo Jesús? Porque Jesús medio como que un poquito se enojó con Pedro, ¿no? ¿Qué le dijo? ¿Por qué no tenía tanta fe? Claro, le dijo, ¿por qué tenés tan poca fe, Pedro? Le dijo que no se concentrara en sus miedos. Claro, muy bien. Le dijo que tenía que tener fe porque él no tenía fe, pensaba en otras cosas, los problemas. Lo que pensaba era que las olas, en el trueno, y que las olas y él se iba a hundir. Y después se fueron a la barca de vuelta y después le oraron a Dios y después se paró toda la lluvia y después ahí terminó. Muy bien, Johan, un aplauso que nos hizo el resumen de la clase. Muy bien, buenísimo, excelente. Entonces Jesús le dijo a Pedro, Pedro, qué poca fe que tenés. Si podías seguir caminando sobre las aguas y confiabas en mí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para que las cosas sucedan? Tenemos que tener ¿qué? Escuchen, ¿y cuánta fe tenemos que tener? Mucha fe. Le tenemos que pedir al Señor que aumente nuestra fe, porque todos tenemos fe. ¿Ustedes sabían que todos tenemos fe? ¿Saben o no que tenemos fe? ¿Sí? A ver, ¿por qué tenemos fe? A ver. ¿Por qué tenemos fe? Porque creemos en Dios. Bueno, muy bien, porque creemos en Dios. Pero ¿saben cómo es la práctica de la fe? Miren, escuchen, yo tengo fe porque sé que voy a venir a la sede. Estoy creyendo de que voy a venir a la sede y eso sucede. Tengo fe porque vengo a la sede. Ustedes también tienen fe.
para creer en que pueden venir a la sede, que pueden venir a Revolución Kids, ¿sí? Así en todas las cosas. Bueno, escuchen, cuando vamos a la escuela, tenemos fe que vamos a llegar a la escuela, ¿sí? ¿O no? ¿O no tienen fe que van a llegar a la escuela? Sí, claro, muy bien. Bueno, todo eso, escuchen, todo eso es usar la fe. Pero hay veces que tenemos que tener más fe para cosas más grandes que se presentan en nuestra vida, ¿sí? Entonces siempre le tenemos que pedir al Señor que aumente nuestra fe para que podamos creer, para que sucedan cosas buenas en nuestra vida.